Amén. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Saludo a mis hermanos en el amor del Señor con glorias a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Qué hermoso es estar en la casa de Dios con expectativa de lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que Dios hará durante este año. Yo tengo fe de que Dios va a hacer cosas hermosas este año con nosotros, con su vida y también como iglesia en este lugar. Veremos lo que no hemos visto, porque hay cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y dice la Escritura que Él galardona, Él recompensa a los que le buscan. Amén, a los que creen que le hay, a los que tienen fe, a los que confían en su palabra. Amén, que Dios nos bendiga, amados hermanos. Nos gozamos y una alegría muy grande el poder estar en este día en la casa del Señor. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Para ello le voy a invitar al libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Gloria a Dios. Capítulo 26, versículos 12 al 25. Génesis 26, del 12 al 25. Si usted lo encuentra, en la medida que usted lo encuentra, nos vamos a poner de pie en reverencia a la palabra de Dios y le daremos lectura a la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has vuelto, te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amén. Oremos al Señor. Padre celestial, gracias te damos, oh Dios, por esta bendita porción de su palabra.
Su palabra siempre eterna, siempre eficaz, siempre certera para hablar a nuestra vida, porque ella habla a tiempo, ella habla antes de tiempo y después de tiempo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Señor, oramos en esta hora para que me revista de gracia, de poder, de virtud del cielo, para que su palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones, para que sea cumpliendo el propósito por el cual usted la envía y podamos ser transformados conforme a la semejanza de Cristo. Pueda nuestra mente ser renovada conforme a su voluntad, Señor, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus pensamientos, dejando de lado, Señor, el pensamiento de este siglo y renovándonos de acuerdo a su palabra, que nos purifica, que nos limpia, que nos renueva y que coloca senda recta para nuestros pies. En esta tarde le pido gracia, unción, para no hablar conforme a la humana sabiduría, sino hablar conforme a la necesidad de su pueblo. Una sola palabra suya basta para dar vida a lo que está muerto. Basta para llamar a las cosas que no son como si fuesen. Una sola palabra suya puede marcar la diferencia. Y esa palabra se la pedimos en esta hora. Esa palabra que su iglesia necesita. Ayúdanos a hacer una tierra fértil, Señor, una buena tierra para que su palabra dé fruto al 30 y al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor, y todo esto se lo imploramos. Señor, también oramos si hubiera algún espíritu que quiera perturbar la predicación de su palabra, si hubiera algún espíritu hechicero en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, desatado de pies y manos, inhabilitado y echado fuera de este lugar, porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Como Jacob vio un cielo abierto, así también oramos para que un cielo abierto esté sobre este lugar y usted ministre de acuerdo a la necesidad de su pueblo. Todo se lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios nos bendiga. Hermanos, hoy día la palabra de Dios nos habla de dos cosas fundamentales, de un proceso y de una bendición. Y la bendición estuvo desde el principio, cuando Dios eligió a un hombre para crear un linaje que fue Abraham. Dios llamó a Abraham y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, así te daré una descendencia, tan grande como las estrellas del cielo. Y le dijo: y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hubo una bendición sobre Abraham. Y esa bendición también recayó sobre Isaac. Y Dios, que se le apareció a Abraham, se le apareció a Isaac. Y pronunció esa misma bendición sobre él. Y después se le apareció a Jacob. Le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, tu padre. Y declaró la bendición sobre Jacob. Y más adelante la palabra de Dios dice que Dios es fiel hasta 1000 generaciones. Que Dios nos bendiga. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. Pero su fidelidad es hasta 1000 generaciones. Es por eso que tal vez usted mire hacia su pasado y vea que tuvo un padre cristiano, o tuvo un abuelito cristiano, o tuvo una abuelita cristiana, una madre que oraba por usted. Y el Dios de aquella madre, el Dios de aquel padre, el Dios de aquel abuelo, de aquella abuela, es el Dios suyo. Y es el Dios de sus hijos. Y es el Dios de sus nietos. Porque Dios es fiel. Hasta 1000 generaciones. Que Dios nos bendiga.
Y en esta oportunidad, Isaac, el hijo de la promesa que Dios le había dado a Abraham, estaba evidenciando cómo Dios lo bendecía, cómo Dios estaba con él en tiempo de necesidad, en tiempo difícil, en tiempo de hambre. Dice la Escritura en el versículo 12 que Isaac sembró en aquella tierra, pero aquella tierra en ese momento estaba pasando por momentos de escasez. Estaba pasando momentos de necesidad. Era una tierra difícil. Sin embargo, la Escritura dice que Isaac sembró en esa tierra, versículo 12, y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. Aleluya. Muchas veces el mundo dice, la situación está mala, la situación está compleja, no hay por dónde encontrar una salida, no hay por dónde encontrar un pozo donde brote agua, donde brote provisión, donde brote bendición. Pero en medio de la sequedad, en medio de la dificultad, en medio de la inflación, en medio de tantos problemas que hay en el mundo, el Dios que bendijo a Abraham también te bendice. El Dios que bendijo a Isaac también nos hace fructificar en una tierra desértica. Donde quiera que nos encontremos, la bendición de Dios está con nosotros. Que Dios nos bendiga. Porque donde usted vaya, Dios estará con nosotros y su bendición irá con nosotros. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios estaba en la casa de Obed-Edom. Dice la Escritura que el arca de Dios fue guardada en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y en ese tiempo la casa de Obed-Edom prosperó, fructificó, porque estaba la bendición, estaba la presencia de Dios allí. Ese mueble simbolizaba la presencia de Dios y no bastó más que eso para que la casa de Obed-Edom fuera bendecida, fuera prosperada, hubiera abundancia, hubiera paz, hubiera gozo, hubiera alegría, hubiera bendición. En la mano de José las cosas prosperaban porque no era José, sino que era Dios que estaba con él y hacía prosperar todas las cosas en su mano. Por eso en medio de una tierra difícil, en medio de un tiempo difícil, Isaac se dedicó a sembrar. Que Dios nos ayude. Y sembró y cosechó. Y dice la palabra que cosechó al 100 por 1. O sea, cosechó lo máximo. Todo lo que podía cosechar lo cosechó. Hoy día en la sociedad, hermanos, vemos tiempos difíciles. Vemos tiempos de endurecimiento espiritual, tiempos donde el corazón de la gente se inclina a hacer lo malo. Como dice el libro de Timoteo, el carácter de los hombres de los últimos días, que serían amadores de sí mismos, serían vanagloriosos, infatuados, insensibles, desobedientes a los padres, que no tendrían ningún tipo de respeto por la autoridad. Hoy día estamos viviendo una sociedad convulsionada, hay guerra en los países, los tiempos son difíciles, sin embargo en medio de una oposición espiritual para el cristiano, en medio de una persecución ideológica, filosófica hacia los cristianos, pero sobre todo espiritual, es tiempo de sembrar, aunque el tiempo esté difícil, aunque la situación esté difícil, aunque la sociedad esté corrompida, aunque se multiplique la maldad, aunque se multiplique la delincuencia, es tiempo de sembrar. En lo espiritual es tiempo de sembrar obediencia, es tiempo de sembrar fe, es tiempo de sembrar, hermanos, confianza en Dios. Que Dios nos ayude. Isaac no esperó que el panorama mejorara, no dijo cuando pase la crisis, cuando todo esté claro, cuando la cosa mejore, sino que ese mismo año él cosechó 100 por 1 y Jehová lo bendijo.
Y el Dios que bendice materialmente, primeramente bendice espiritualmente. Y nosotros obtenemos lo que sembramos. Nosotros cosechamos lo que sembramos. La salvación es por gracia. Las bendiciones de Dios son por gracia. Yo no tengo que hacer nada para salvarme, porque Cristo puso su vida y derramó su sangre por amor a mi alma. Pero si quiero que la cobertura de Dios esté sobre mi vida, si quiero caminar con Él, si quiero que Él esté de la mano conmigo, que yo ir de la mano con Él, tengo que sembrar. Por ejemplo, un hermano que está soltero no puede esperar que la niña venga del cielo, ¿cierto? Y ahí se den todas las cosas así. Si no ora, no le pide a Dios y no busca, no va a llegar, pues, hermano. Que Dios nos ayude. O si un joven que quiere estudiar, quiere su futuro sentado ahí jugando videojuegos o viendo televisión, no va a lograr sacar una carrera universitaria. Las bendiciones las da Dios, pero también hay una participación personal. También hay un compromiso personal. Y si quiero que la presencia de Dios esté sobre mi vida, si quiero la cobertura de Dios en mi vida, yo tengo que sembrar tiempo, tengo que sembrar dedicación, tengo que apartarme, tengo que levantarme de madrugada, tengo que encerrarme en el cuarto, en la habitación con Dios, estar en su presencia, ser guiado a través de la meditación de su palabra, o cuando Dios me habla al Espíritu, y entonces mi camino empezará a prosperar, porque si yo camino de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que Él me ha hablado, de lo que Él he escuchado, mi vida empezará a prosperar. Mi camino empezará a prosperar. Dice el libro de Salmo capítulo 1 que aquel que se deleita en la ley de Dios de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Por eso, hermano, es importante en este tiempo donde el mundo quiere capturar nuestra atención, donde el mundo quiere desviar nuestro enfoque de Dios, donde el mundo y el enemigo quiere alejarnos de la presencia de Dios, mayormente meternos con Dios, meternos en oración, meternos en consagración, en búsqueda, porque lo que estoy sembrando voy a cosechar y veré la gloria de Dios. En mi diario vivir, veré que el fruto del Espíritu se manifiesta en mi vida, veré que la gente que está a mi alrededor será impactada, será conmovida, su corazón duro será quebrantado por el poder del Espíritu Santo, porque Él está fluyendo en mi vida. Que Dios nos bendiga. Por eso la Escritura es clara y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Y dice la Escritura, si yo siembro para mi carne corrupción, si yo siembro para mi carne, de mi carne heredaré corrupción. Pero si siembro para el Espíritu, del Espíritu cosecharé vida y paz. Amén. Si yo busco su presencia, si yo medito en su palabra, como dice, el grano de trigo muere todos los días. Y por amor al Señor he perdido mi vida. ¿Qué significa eso? Que he perdido mi vida por causa de Cristo. Que todas las cosas de mi carne, las inclinaciones de mi carne, mueren. Son crucificadas. Esas inclinaciones negativas que me llevan a hacer lo que a Dios no le agrada, quedan muertas. Amén. Son crucificadas. Y vivo para Dios. Y el carácter de Cristo se empieza a desarrollar en mi vida. El carácter de Cristo empieza a manifestarse en nosotros. Empezamos a madurar. Y como dice el apóstol Pablo, llegamos a una estatura de un varón perfecto, conforme a la plenitud de Cristo. Que Dios nos bendiga. ¿Qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual es ser semejante a Cristo, es tener el carácter de Cristo,
es pensar como Cristo pensaba, es reaccionar como Cristo reaccionaba, es ser un carácter semejante al de nuestro Señor. Y tenemos harta tarea. El Señor dice: ejemplo os he dejado, seguid mis pisadas. Amén. Él es nuestro blanco perfecto. Y una vez que sembramos, buscamos que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros, que el Espíritu Santo empiece a fluir si le damos el lugar, le damos la libertad en nuestro espíritu, en nuestro corazón, a que el Espíritu de Dios fluya desde nuestro interior. Ese carácter se empieza a manifestar, como dice el libro de Juan, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva, correrán pozos, y se cumple la palabra que dijo Dios en el Antiguo Testamento: he aquí derramaré aguas sobre el sequedal, ríos en tierra seca, porque nuestro corazón era una tierra seca, estéril, hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros, y hoy día a través de nuestra vida fluye el agua de vida a aquel corazón necesitado, a nuestro entorno que está necesitado. El Espíritu Santo también refleja el carácter de Cristo en nosotros. Que Dios nos ayude. Qué importante es poder buscar la presencia de Dios, el carácter de Cristo, y cosechar como Isaac cosechó. Sembró y cosechó al 100%. Cosechó al 100%. Si usted este año 2026 dice: yo este año voy a crecer en la gracia de Dios, este año voy a buscar a Dios, este año me voy a meter en oración todos los días, voy a leer su palabra, voy a meditar en su palabra, voy a buscar la dirección de Dios en mi vida, voy a buscar de que Él fluya a través de mí, usted empezará a ver cosas gloriosas. Dios comenzará a hacer cosas maravillosas, traerá respuesta a sus oraciones. Verá cómo Dios lo usa para sanar a algún enfermo o para testificarle a alguien que no conoce a Cristo, y esa persona vendrá a los pies de Cristo. Dios hará cosas grandes en su familia, en su entorno, en la iglesia, donde quiera que nosotros nos movemos, porque nos hemos dispuesto este año 2026 a meternos en la presencia de Dios, a meternos con Dios. Vamos a sembrar nuestra vida, nuestro tiempo, porque cuando sembramos el grano tiene que morir para que nazca una plantita y germine y dé fruto al 100%. Que Dios nos bendiga. Al 100%. Si en este día usted se dedica a sembrar obediencia a Dios, a sembrar fidelidad, a sembrar fe, a enfrentar este año 2026 con la confianza de que Dios no le debe a nada a nadie, de que Dios cumple su promesa, de que Dios está con nosotros, veremos la gloria de Dios, porque el Señor Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Si creemos en este tiempo, si creemos aunque las cosas no hayan andado muy bien, aunque la situación haya estado difícil, si confiamos en su palabra y sabemos el Dios que nos llamó, el Dios que nos bendijo, veremos la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. No lo verás el 2027 ni el 2028, verás la gloria de Dios en este mismo año que estamos viviendo. ¿Cuántos le alaban en esta tarde? Bendito sea su nombre. Isaac se dedicó a sembrar y cosechó al 100%. No fue suerte, hermanos, no fue casualidad, sino que fue obediencia en medio de la dificultad. No importa la inestabilidad, no importan los temores económicos, no importa la incertidumbre personal o familiar, hay algo que Dios bendice. Y es la obediencia. Que Dios nos ayude. Es la obediencia. Ayer conversábamos con el hermano Alonso y no quería ir a hacerle un trabajo a una persona en su día de descanso. Pero ahí sintió la voz de Dios ahí y tuvo que ir. Y cuando uno obedece, después recibe bendiciones. A veces a regañadienta uno lo hace, como que no quiere hacerlo. Pero el Señor nos dice una parábola y dice: habían dos hijos. Y el padre le dijo a uno:
haz esto. Y un hijo le dijo, sí, lo voy a hacer. Y el otro hijo, haz esto. No, no lo voy a hacer. Pero el que le dijo sí, no lo hizo. El que le dijo que no, le empezó la conciencia ahí a molestar. Y aunque no quería, lo hizo. ¿Y qué agrada más a Dios? Que solamente le digamos con la boca, sí, Señor. Cuando el pastor le dice algo, hermano, tiene que hacer esto. Sí, pastor, amén. Pero no lo hace. O cuando el pastor le dice, hermano, haga esto, bueno, lo voy a hacer. ¿Qué prefiere Dios? La obediencia. Un día le dijo Dios a Samuel, a Saúl, a través del profeta, le dijo, tiene que matar todo lo de Amalek, no deje nada vivo, ni bestias, ni personas, nada vivo. Y cuando llega el momento, Saúl perdonó la vida de las mejores vacas, de los mejores animales. Y viene el profeta y le dice, ¿y estos carneros? Tu siervo ha hecho todo lo que dijiste, todo lo que Jehová dijo, pero perdonó la vida de las mejores ovejas y los mejores animales para traerle sacrificio a Dios, a Jehová. Y Samuel dijo, ¿y de qué se complace más Dios? ¿De sacrificio o de la obediencia? Que Dios nos ayude. El hijo que obedeció, aunque a regañadientas, fue mirado con agrado más que el que dijo que sí y no lo hizo. En tiempo de necesidad, la bendición de Dios sobre Isaac no fue casualidad, sino que él sembró obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Sembró en tiempo de dificultad, en tiempo donde la gente no entiende, donde la gente no espera nada. Como en los días de Noé. En los días de Noé no llovía, caía un rocío sobre la tierra y Noé estaba edificando un arca porque iba a venir un diluvio, porque agua iba a caer del cielo y la gente lo tenía por loco. La gente lo tenía por un hombre que estaba mal de la cabeza, cómo está construyendo un arca, pero él lo hacía porque Dios le había dicho. Y aunque la gente no entendía, aunque en aquel tiempo no llovía, Noé construyó el arca y gracias a su obediencia fue salvo él y su familia. Que Dios nos bendiga. Fueron salvos sus hijos, sus nueras, sus yernos, toda su familia fue salva. Bendito es el nombre del Señor. La obediencia es importante. Dios bendice la obediencia, por eso no posponga lo que Dios le pidió para este año. ¿Sabe? Hay algo para cada uno de nosotros que Dios quiere de nosotros para este año. Y Dios nos está pidiendo cosas, me está pidiendo cosas a mí, le está pidiendo cosas a usted, le está pidiendo cosas al hermano, a la hermana, a todos nosotros. Nos pide algo para este año 2026. ¿Qué será, Señor, lo que me pides? Busque la presencia de Dios y Dios le va a dar dirección. Dios le va a dar claridad. Y la bendición no estaba en el terreno, porque si no hubiera sido contradictorio cuando Lot le dijo a Abraham, mira, yo me voy a quedar en esta parte, la llanura del Jordán, con los mejores pastizales, los prados, y usted vaya para allá. Y Abraham se fue al desierto. Chuta, ¿cómo voy a ser bendecido en este peladero? Podría haber dicho. En esta tierra infértil. Pero una vez que se separó de Lot, Dios se le apareció de nuevo. Y le dijo, mira las estrellas del cielo, te voy a bendecir. Será tan grande tu descendencia como las estrellas del cielo. Bendito es el nombre del Señor. La bendición no está en el terreno, está en la voz de Dios. Ahí está la bendición de Dios. En lo que Dios nos dice, no importa qué tipo de terreno estemos atravesando, la bendición está en lo que Dios nos dice y en lo que tenemos que hacer. Que Dios nos ayude. Y vemos que en el versículo 14, hermanos, versículo 15
que todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y los habían llenado de tierra. Y vino Abimelec a Isaac y le dijo: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Que Dios nos bendiga. Hubieron pozos que fueron tapados por los filisteos. Los pozos los abrió Abraham, pero los filisteos los taparon. Y eso es un ataque a la herencia que también vendría para Isaac y para la descendencia de Abraham. Esos pozos representaban una herencia. Cuando el enemigo viene a tapar pozos, no solamente corta el agua, sino que corta la memoria de los tiempos pasados, corta nuestra identidad, porque esos pozos los había abierto Abraham y esa herencia recaía sobre Isaac. Pero si ya no estaban esos pozos y eran olvidados, se olvidaba también parte de la identidad. Esos pozos eran de Abraham, de mi padre. Yo soy hijo de Abraham. Esa me pertenece a mí. Dios lo hizo fructificar en esta tierra. Pero si esos pozos estaban olvidados, era un ataque también a la identidad. Que Dios nos ayude. Y el enemigo sigue usando la misma estrategia, porque quiere tapar los pozos que son la herencia para los hijos. Hay herencias espirituales, hay bendiciones espirituales, hay cosas que Dios manifiesta en nuestra vida, en nuestra realidad, y quiere tapar esas bendiciones, quiere tapar esos pozos, quiere tapar esas provisiones. Esos pozos, hermanos, pueden representar la oración, puede representar la palabra de Dios, puede representar el compromiso con Dios, el compromiso con el servicio a Él. Que Dios nos ayude. Y quiere distraernos para tapar el pozo de la oración. Quiere traernos ruido para que no pongamos atención a la palabra. Quiere traer fatiga y cansancio para que no estemos comprometidos con la obra. Para que podamos decir: no, es que estoy agotado, es que estoy cansado, es que no tengo fuerza, es que no tengo fuerza y energía mental. Que Dios nos ayude. A veces enfrentamos tanta presión psicológica, tanta presión, hermano, a nivel de nuestra mente, de nuestra psiquis, que el enemigo nos tiene ahí cansados, agobiados, para tapar el pozo del servicio, el pozo del compromiso con Dios, y tenernos postrados, tenernos en una situación espiritual, hermanos, de decadencia, de cansancio, donde no tengamos aliento ni fuerza para nada. Que Dios nos ayude. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Muchos creyentes no han perdido la fe, pero han dejado de cavar. Tienen fe, pero no quieren cavar. No quieren destapar esos pozos que el enemigo ha cerrado, y que eso simboliza y eso viene a constituirse en una provisión divina para nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Este nuevo tiempo que estamos viviendo no solamente es para nuevos planes, sino también es para restaurar disciplinas espirituales. Es para restaurar disciplinas espirituales. ¿Cuántos hermanos que tal vez ayunaban hoy día no están ayunando? ¿Cuántos hermanos que hacían algo por la obra de Dios y algo en su vida espiritual hoy no lo están haciendo? Pero este es el tiempo de retomar, de destapar esos pozos, de cavar, hermanos, de sacar la piedra, de sacar la arenilla, la tierra que tiene tapado y estancado esos pozos, y empezar a ayunar nuevamente, y empezar a leer la palabra, empezar a salir a predicar al punto, empezar, hermanos, a comprometerme en la obra de Dios. Lo que antes tenía, lo que antes hacía y lo que hoy no lo estoy haciendo, lo que antes activaba y hoy está olvidado y está tapado. Que Dios nos ayude. Este es el año para restaurar las disciplinas espirituales. Hermanos, bueno, de disciplinas espirituales el ayuno, la oración, la lectura de la palabra y el congregarse es una disciplina espiritual. También, amén.
Es una disciplina. Un creyente disciplinado ora, ayuna, lee la Biblia, cumple con todo lo que Dios ha establecido y también se congrega, porque más que solamente venir a escuchar una palabra de Dios, es obedecer, es ser disciplinado como un ejército. Los ejércitos son disciplinados, los regimientos son disciplinados. Y el Señor dice en el Salmo 134, cuán bueno y cuán delicioso es, Salmo 133 me parece, habitar los hermanos juntos. Amén, juntos y en armonía. Es como el buen óleo, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén, bendición y vida eterna. Hoy día Dios te está bendiciendo, hermano. Hoy Dios te está bendiciendo, está derramando bendición sobre su vida, no a través de las redes sociales. Dios bendiga a nuestros hermanos que tal vez nos ven por las redes sociales. Vaya la presencia de Dios también con ellos. Pero cuando usted está aquí, hay una bendición que cae de manera especial. Cuando están los hermanos juntos y en armonía, juntos y en comunión de espíritu. Dios le dijo a Moisés, reúneme a este pueblo, congrégame a este pueblo para que oigan, para que entiendan y puedan comprender mis estatutos y mis decretos. Que Dios nos ayude. Y esa palabra congregar viene del término eclesia, que significa asamblea. O sea, y del término eclesía, asamblea, viene la palabra iglesia. Que Dios nos ayude. Por lo tanto, no hay iglesia si no hay reunión. No hay iglesia si no hay congregación. Una vez le pregunté a un hermano hace años atrás, ¿dónde se congrega usted, mi hermano? No, yo soy de la iglesia flotante. ¿Cómo de la iglesia flotante? No, yo no me congrego en una iglesia específica, yo escucho la radio, ahí me congrego, ahí escucho la palabra, ahí me edifico espiritualmente, yo oro, yo escucho la radio. Es como parte de la iglesia flotante porque según él había muchos hermanos que no se congregaban y escuchaban la radio. Pero Dios no estableció una iglesia flotante, porque si no hay reunión, si no hay asamblea, si no hay congregación, no hay iglesia. Que Dios nos bendiga. Amén. Es importante. ¿Qué pasa si un conscripto o recluta, le llaman en el ejército, no se levanta cuando los instructores dicen y no viene a hacer los ejercicios militares en la mañana? ¿Qué pasa? ¿Cuántos hicieron el servicio militar aquí? ¿Algún hermano hizo el servicio militar? Parece que no. Mi hermano Miguel. ¿Qué pasa si no quería ir, hermano Miguel? Lo castigaban. Y en los tiempos más antiguos le daban con los puntas de fierro, ¿cierto? Que Dios nos ayude, tenían zapatos punta de fierro, todavía los tienen. Y ahí les daban su escarmiento. Que Dios nos bendiga. ¿Por qué razón? Porque si los llamaban a algo, ahí tenían que estar. Ser disciplinados. Disciplina espiritual, congregarse, leer la escritura, ayunar, orar, meditar en la palabra. Son pozos que traen bendición. Son pozos que nos muestran la bendición de Dios. Que Dios nos ayude. Es importante volver a acabar lo que fue abandonado. Dice que volvió Isaac a abrir los pozos. Isaac no inventa todo desde cero. Primero restaura lo que fue abandonado. Por eso dice el libro de Apocalipsis, recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque no voy a inventar cosas desde cero, tengo que restaurar lo que ya había sido abandonado, lo que fue quebrantado de alguna manera. Hoy Dios nos llama a restaurar el altar, a restaurar la comunión con Él, a restaurar la fidelidad a Dios. Este 2026 debemos preguntarnos, ¿qué dejé de hacer y qué tengo que retomar? Yo estoy seguro, hermanos, que desde este día hacia atrás, póngale, no sé, unos 10 años atrás,
Hay cosas que usted hacía por Dios, hacía en la obra y hoy día no las hace. Estoy seguro. Que Dios nos ayude. Por eso la pregunta es, ¿qué dejé de hacer y qué tengo que retomar? Volver a orar, volver a congregarme, volver a servir, volver a ser perseverante. Que Dios nos ayude. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Retomar el primer amor. El primer amor por Dios. Lo que me hará hacer todo lo demás. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos alaban al Cordero? Dígale a su hermano, sonríe porque Cristo te ama. Sonríe porque Dios te ama. Que Dios nos ayude. Hermanos, hubieron aquí la bendición de Dios. No se desarrolla de la noche a la mañana. Isaac pasó un proceso. ¿Y qué significa proceso? Él primero mantuvo un corazón recto ante Dios, porque la bendición está muy relacionada con nuestro corazón. ¿Usted quiere que Dios le bendiga, que Dios le prospere? ¿Quiere que Dios extienda sus estacas, que se ensanche su tienda? Primero el corazón. ¿Cómo está el corazón? Isaac abrió un pozo y de ese pozo brotaron aguas vivas. Pero llegaban los filisteos y llegaban a reñir con los siervos de Isaac y le decían, estas aguas son nuestras, no es tuya. Entonces Isaac no peleó, Isaac no contendió, no riñó, sino que calladito tomó sus cositas y se fue a otro lugar. Y en otro lugar cavó otro pozo. ¿Y qué ocurrió? Brotó agua viva. Aleluya. Y cavó otro pozo y llegaron de nuevo los filisteos a pelear con Isaac y a quitarle el pozo. No, este pozo es nuestro. Entonces Isaac, calladito, tomó sus cositas y se fue para otro lado. Ya, esposos de ustedes, bueno, me voy a cavar a otro lado. Allá voy a encontrar agua. Cavó y encontró agua. Aleluya. Pero Isaac podría haber dicho, no, es mía esta agua. Porque yo hice el pozo, yo cavé, mis siervos sudaron con el sudor de su frente, con herramientas, hasta que cavaron. Y encontraron agua, el agua es mía. No, calladito se fue. Y en la tercera oportunidad ya no riñeron con él. Y dijo, aquí Dios nos ha bendecido y fructificaremos en esta tierra porque ya no vinieron a pelear con nosotros. Que Dios nos ayude. Dice la palabra de Dios que en el 22 se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Que Dios nos bendiga. Los nombres de estos pozos nos dicen todo. Nos dicen este proceso. Primero, hubo contienda. Después el pozo Sidna, enemistad. Pero Isaac no peleó por los pozos. Hay conflictos que no se resuelven peleando, sino que se resuelven siguiendo adelante. Se resuelven. Hay gente que se va a levantar en contra de usted. Usted siga adelante. Hay gente que le va a hacer la guerra. Usted siga adelante. No pelee porque no vale la pena desgastarse. No vale la pena, hermano, enfrentarse con gente que no entiende. Usted siga adelante porque Dios está con usted. Y dice la palabra del Señor, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces aquí vemos cómo la bendición estaba relacionada con el corazón de Isaac. Hay gente que partió de cero. Hay gente que partió de la nada. Muchas veces desde la humildad, desde los pocos recursos, partieron trabajando lo que tenían, haciendo lo que podían hacer, y Dios les fue multiplicando y Dios les fue bendiciendo con el paso del tiempo, y su corazón aún no ha cambiado.
Su corazón sigue siendo sencillo y humilde, sigue reconociendo que todo lo que tiene viene de parte de Dios. Pero hay gente que con poco empieza a enorgullecerse. Hay gente que con poco, hermano, con 100,000 pesos, algunos, tengo 100,000 pesos, y sacan los billetes y los cuentan para que todos los vean. ¿Qué son 100,000 pesos, hermano? En 3 días se acaban, o antes. Tengo 1,000,000. Hoy día hablamos de millones, el millón se hace sal y agua. Que Dios nos bendiga. Pero cuando hay gente que su corazón sigue siendo sencillo, sigue siendo humilde y agradecido, el Señor más lo bendice. Más derrama bendición sobre aquellas personas, más derrama bendición sobre aquellas familias. Él abre, hermanos, las ventanas de los cielos y lluvias de bendiciones inundan su corazón, su vida, su familia. Que Dios nos bendiga. Porque no son de aquellos que con poco empiezan a marearse, que con poco se les suben los humos en la cabeza, que con poco ya empiezan a mirar de otra manera. Al contrario, mientras más bendición, más agradecido soy con el Señor. Yo me acuerdo hace años atrás, hermano, siempre lo digo, aquí no habían muchos vehículos, pero sí se llenaba de bicicletas. Afuera los hermanos traían sus bicicletas y los que no venían a pie. Que Dios nos ayude. Y a pie iban los hermanos a los campos, las hermanas Dorcas, me acuerdo, hacían gira a pie, a Chequén. Tengo el recuerdo. Y hoy día, yo creo que la mayoría puede decir, tengo un vehículo. Que Dios nos bendiga. La mayoría, hermanos, los tiempos han cambiado. Dios ha bendecido esta nación. Y aquel que empezó humilde, tiene que terminar humilde. Aquel que empezó con un corazón sencillo y Dios lo fue honrando y se lo fue bendiciendo y le fue añadiendo porque le dio la sabiduría para administrar y le dijo las cosas que tenía que hacer y obedeció. Tiene que seguir con un corazón agradecido. ¿Por qué razón? Porque Dios es que le dio la inteligencia. Amén. Porque Dios le dio la capacidad. Porque Dios le dio el don de administrar, el don de tomar buenas decisiones, el don de hacer lo correcto. Que Dios nos ayude. De decir, voy a invertir en este negocio y el negocio le resultó porque Dios le dio la capacidad. Que Dios nos ayude. Porque de Él, hermano, cuando usted, como muchas veces somos humanos, todos somos seres humanos. Y nos puede pasar lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Vio la tremenda ciudad, vio Babilonia, su gloria, y empezó a mirar. Quizá vio los jardines colgantes en ese tiempo, ¿cierto? Las maravillas que habían en Babilonia, y dijo, y esta no es la gran Babilonia que yo edifiqué, que me la mando al pecho, ¿cierto? Yo la edifiqué. ¿Y qué ocurrió? Tú la edificaste, dijo Dios. Se le fue el raciocinio. Quedó como un animalito. Le crecieron uñas como garras de animales. El pelo, hermano, le creció, parecía una bestia. Y 7 años anduvo recibiendo el rocío de la madrugada, de la mañana. Que Dios nos ayude. Hasta que un día volvió en sí, 7 años. Se le fue de vuelta la conciencia y ahí dijo, todo es de Dios. Todo es por Él. Y para Él. Que Dios nos bendiga. Hay gente que dice, no, a Dios no le tengo que dar nada porque, ni gracia le tengo que dar porque todo lo he logrado con mi esfuerzo, con mi capacidad. Porque yo lo he escuchado. Hay gente que dice, bueno, ¿y por qué gracias a Dios? Si yo trabajo. Pero ¿y de quién es la tierra? ¿De quién es todos los recursos que hay en esta tierra?
¿Quién nos da estos recursos? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos da la fuerza? ¿Quién mantiene nuestro corazón latiendo? ¿O usted puede controlar que su corazón lata? Puedo cuidarme para que no deje de latir antes de tiempo, pero si cuando está por pararse el corazón y yo quiero que siga latiendo, no voy a controlarlo. Que Dios nos ayude. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Por lo tanto, amados hermanos, este año debemos seguir adelante confiando en Dios con un corazón recto, dándole siempre la gloria a Dios. Si usted ha sembrado y cosechó, si usted ha tomado decisiones y han sido beneficiosas, dice el Señor, considéralo, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que Dios nos bendiga. Y Él te hará prosperar, y Él te bendecirá, y Él te levantará, y Él te rodeará de su favor, y Él te sacará adelante. Aún ante los ojos de tus enemigos, aún ante los ojos de los que te tienen envidia, porque a Isaac le tuvieron envidia. Y vino Amalec de los filisteos y le dijo, sal de nuestra tierra, vete de nuestra tierra, porque mucho te has engrandecido, porque mucho has prosperado, sal de aquí. Y tuvo que irse. Hay gente que te quiere fuera, hermano. Hay gente que no te puede ver, no porque tú hayas hecho algo, sino porque tienen envidia al ver la gloria, la presencia de Dios sobre tu vida. Que Dios nos bendiga. Y harán todo lo posible para sacarte, para que tú no estés ahí. Sale de aquí, como le dijeron a Isaac. Pero Isaac no hizo nada, no se vengó de ellos. Isaac salió, habitó en Gerar, empezó a abrir pozos. Venían a quitarle los pozos, se los dejaba, iba a abrir otro pozo, no reñía. ¿Y qué ocurrió? La bendición de Dios se derramó sobre Isaac. Que Dios nos bendiga. El enfoque del creyente no es el conflicto, es la obediencia. No se desgaste defendiendo lo que Dios no te mandó a retener. Isaac llegó a Rehobot, que significa un lugar amplio. Dios tiene un Rehobot al final del proceso. Dijo Isaac, ahora Jehová nos ha prosperado, en el versículo 22. ¿Cuándo lo prosperó? Después de la lucha, después del cansancio, después del silencio. Dios abre ese espacio, hay un lugar amplio, hay un respiro, hay una expansión. Hermano, y no es el enfoque, la expansión material, pero sí está en la Escritura. No lo podemos negar. ¿Qué ocurrió con Jabes? El nombre de Jabes, que tenía un significado triste, hermano, un significado no afortunado. Oró a Dios y le dijo, oh Dios, si me dieras bendición y me permitieras ensanchar mis estacas, mi tienda, y me libraras de mis enemigos. Y Dios escuchó la oración de Jabes. Y la oración de Jabes fue oída ante Dios. Y Dios le bendijo. Y fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué significa la palabra ilustre? Destacado, connotado. Un hombre que destaca porque Dios escuchó la oración de Jabes. Dios bendice. Y Dios bendice materialmente también. Que Dios nos ayude. Escuchó la oración de Jabes. Este año 2026 no será solo de resistencia. No será solo de que tengo que agachar el moño y tengo que esperar en Dios, sino que será un año de expansión espiritual. Un año de crecimiento espiritual, un año de desarrollo espiritual, donde usted y yo vamos a crecer en la gracia de Dios, donde vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver crecimiento en toda área de nuestra vida.
Porque Dios le dijo a través de Pablo, el anciano a Gayo: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Qué le dijo? Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero así como prospera tu alma. O sea, hay algunos que hablan que pura bendición material. Amén. Que Dios te va a multiplicar, que te va a dar al 100, va a tener esto, otro. Pero es que la bendición yo tengo que prosperar en mi alma. Y Dios me prosperará en todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Serán añadidas. La provisión de Dios está asegurada, será añadida. La provisión material, lo que tú necesitas materialmente y espiritualmente, será añadido. Pero lo primero, el reino de Dios y su justicia. Que Dios nos bendiga. Hermanos, después de que encontró el pozo de Rehobot, Isaac llega a Beerseba, Dios se le aparece y le confirma la promesa y edifica un altar a Jehová. Vemos que Isaac no solamente cavó, trabajó, sino que también adoró a Dios. Hermanos, el mensaje del cielo en este día es sencillo, pero es profundo. Aunque esté cansado, hoy día cabe. Empiece a cavar. Aunque esté cansado, empiece a orar. Empiece a leer la Biblia. Empiece a meterse con Dios. Empiece a congregarse de manera más permanente. Aunque no vea agua, aún siga cavando, porque el agua no está en la superficie, el agua está en lo profundo. Aunque no vea agua al principio, siga cavando, porque aguas van a brotar. Cabe porque Dios es fiel y porque Dios está con usted. No se detenga, siga cavando. Los que dejaron de cavar, los que se rindieron a la mitad, los que necesitan comenzar de nuevo. Dios sigue haciendo brotar el agua viva en el desierto. Que Dios nos bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le voy a invitar que nos pongamos de pie. Vamos a orar al Señor. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos, Señor. El enemigo ha querido ataparnos pozos, Señor. Pozos que son la herencia espiritual, pozos que simbolizan tu bendición, tu provisión, el fluir también de tu presencia. Oh Dios, oramos para que nos muestres esos pozos que hoy están tapados y que es necesario destapar. Tal vez antes yo te alababa, te glorificaba, antes cantaba en mi casa, pero hoy no lo estoy haciendo. Tal vez antes oraba, lo primero que hacía en la mañana era orar, hoy me levanto como si nada. Señor, muéstrame los pozos que están tapados en esta hora para cavar y destaparlos con tu ayuda. Sabemos que aunque los filisteos vengan y quieran apropiarse de la bendición, tú estás con nosotros y donde vayamos, tú nos bendecirás. En el terreno que sea, tú nos bendecirás en este año. Oh Dios, te pido que nos ayudes para poder oír tu voz, para ser disciplinados espiritualmente y obedecer tu voz, y a través de esa obediencia podamos fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno. Podamos ver tu bendición sobre nuestra vida, podamos ver que los anhelos de nuestro corazón son cumplidos, Señor, como dice tu palabra, porque nos hemos deleitado a sí mismo en Jehová, y tú concederás esas peticiones, tú suplirás la necesidad que hay en nuestra vida, tú traerás la provisión que necesitamos día a día. Bendice a nuestros hermanos en esta hora, Señor. Bendice nuestra vida espiritual, y así como estaba la bendición sobre Isaac, después recayó en Jacob, hoy recaiga esa bendición sobre tu pueblo.
Danos, Señor, el deseo de sembrar para cosechar, Señor, el verte patente en nuestra vida, el ver cómo obras de manera sobrenatural, el ver cómo abres puertas que están cerradas, el ver cómo abres los cielos sobre nuestra vida. Porque el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida y paz. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Hoy le invito a que levante sus manos en esta hora. Levantemos nuestras manos al santuario en esta hora y podamos recibir de la bendición de Dios. Porque este año Dios nos marcará, este año Dios nos bendecirá, este año veremos la gloria de Dios sobre nuestra vida. Gracias, Señor, aquí está nuestra vida rendida, rendido a tu voluntad. Hazme, Señor, un hombre, una mujer que tenga los sentidos espirituales agudos para escuchar tu palabra, para creer a tu palabra y para obedecer tu palabra. Y así ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Porque hubiéramos desmayado, Señor, hubiéramos tirado la toalla si no creyéramos que veremos la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Gracias, Señor, te adoramos. Te bendecimos y que tu Santo Espíritu esté trayendo, Señor, una unción fresca, una unción poderosa sobre mis hermanos, renovando la fuerza, quebrantando toda ligadura, dando libertad, Señor, dando esfuerzo para tomar las herramientas y para empezar a acabar lo que está trabado, para empezar a destapar esos pozos que habían sido cegados y para ver el fluir de tu presencia y de tu bendición sobre nuestra vida. Muchas gracias, Señor, y que esta palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Para tu gloria la he predicado en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.